periodista y escritor Alejandro Páez Varela abunda siempre en una temática que lo caracteriza: la vida de la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar en el mundo que es también una cicatriz entre dos naciones. Esta noche, Alejandro Páez Varela en La Pura Verdad. ¿Por qué el universo de la frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en el universo de tus historias? Bueno, porque yo soy de ahí y además ahí me quedé. No he salido de ahí en toda mi vida, entonces, pues, ¿por qué no? Uno escribe de lo que sabe, de lo que ve. Soy de ahí, acabas de decir, y soy de aquí, dice uno de tus personajes en Oriundo Laredo. Un personaje que dice: llevo 200 años aquí, mi familia lleva 200 años aquí, he trabajado la tierra 200 años aquí, soy de aquí. Así es, porque Oriundo Laredo no es una novela de migrantes. Texas o Chihuahua es lo mismo, son de ellos, son míos. ¿Cómo detienes un búfalo? ¿Cómo le dices al viento que se pare? ¿Cómo le pones un muro, por ejemplo, a toda esta gente? Se lo han puesto. Sí, pero mira, cuando yo estaba chico, Gabriel, siempre se cantaba en las escuelas canciones de invasores. Yo cantaba una que decía: no permitamos a ningún invasor, y volteábamos a ver al norte con la izquierda levantada. Y eso no pasó. Lo que pasó es que invadimos el sur de Estados Unidos. Eso es lo que pasó. En 40 años somos millones los que estamos allá. Esa estancia, ese tiempo, ese ser de ahí, es un sentido de pertenencia, pero es también un sentido de propiedad. Por supuesto. Es más, nace del sentido de propiedad. Porque esa tierra te pertenece y tú le perteneces a esa tierra. Eso es lo poderoso del agua del Río Grande o del Río Bravo, como lo quieras llamar. De todas maneras, es el mismo río. Este libro es además una crítica feroz a una sociedad que se mira a sí misma, que mira a su ombligo, y en ese proceso se pierde de la otredad. O no se acepta. Porque es una sociedad que no se acepta. Si tú volteas a ver a Estados Unidos, Gabriel, te vas a dar cuenta que es una sociedad que no ha terminado de aceptarse. Ya estamos ahí, no nos pueden echar. Esa es una realidad. Yo digo que el fenómeno Trump, por ejemplo, es el último estertor del blanco, digamos, sajón, por tratar de expulsar a las otras minorías que están ahí. Es el último estertor de una cultura que tiene que aceptarse a sí misma, que es una cultura de migración. Te preguntaba al comienzo por qué ese universo se convirtió en tu universo. Porque te conozco hace como 20 años, creo, y no solo he seguido tu obra, sino también he seguido tu trabajo periodístico. Y eres un hombre que profesionalmente mira el mundo en términos periodísticos. Tienes una capacidad de análisis que está basada, entre otras cosas, del conocimiento del mundo. Te gusta hablar de geopolítica y, y del contexto que esto implica. Y sin embargo, a la hora de la ficción, de la literatura, de aquello que tiene que ver con, pues, quizá de la intimidad de la creación, eliges un pedazo de tierra. Y ese pedazo de tierra eres tú. Sí. Yo decía también al principio que sigo allá. Y eso es cierto, el escritor sigue anclado allá. Por eso tú encontrarás melancolía ahí, pues claro, porque se atraviesa el periodista y el periodista, pues el periodista vaga, hombre. Así son los periodistas, son pata de perro. Entonces el periodista ha andado acá en la Ciudad de México y lleva unos buenos años acá en la Ciudad de México, pero el escritor no. El escritor se ha anclado allá, no se ha detenido. Se ha anclado en aquello porque sabe que tiene que explorar. Se lo exige a la tierra. De esa tierra dices también, de ese lugar del mundo que es un poco tuyo y un poco una cicatriz entre dos naciones, ¿no? Dices que aquella, la del otro lado, no dices, dice uno de tus personajes, no voy a cometer el error de ponerlo en tu boca, aunque tú lo escribas. Digamos que es una sociedad destinada al fracaso porque está anclada en el consumismo. ¿Y todo el consumismo es signo de debacle? Pues es una sociedad que va en decadencia.
Sobre todo porque ha fundado el bienestar en la economía. No ha fundamentado el bienestar en la gente. Y tan es así que cualquier individuo llega y le rasca a esa sociedad y inmediatamente se hace un alboroto, y me refiero a Trump. Se hace un gran alboroto porque no terminan de aceptarse. Entonces, si te basas en o fundamentas una sociedad en el consumo, en una economía que tiene que progresar, que tiene que ir arriba, que tiene que ser la mejor, pues un día de estos te das cuenta que tienes los pies de barro. Y los pies de barro, en este caso, es el no aceptarse como sociedad. Esta novela tiene quizá, digo quizá porque lo dice en el final, cuenta una historia, una anécdota, su origen en una llamada telefónica. Mira, un día el escritor Alejandro Páez Varela recibe una llamada telefónica de la ciudad de Chihuahua. Una llamada por cobrar. Una llamada por cobrar. De alguien que no sabías quién era. Que no sabía quién era, pero que suponía que existía. Ajá. Que en realidad es un personaje de Saramago. La curiosidad. Sí, es Saramago. Porque el personaje se llama Don José, como en todos los nombres de Saramago. Como Saramago, además. Exacto. Porque pues lo invento, lo traigo, digamos, el periodista lo inventa y el escritor recibe la llamada. Y un día me dice, toma estos datos y empieza una novela, ¿no? Con aquellas órdenes que solamente puede dar el diablo o Dios, ¿no? Pues recibo la llamada, me entrega un par de papeles, otros papeles se pierden y a partir de ahí empiezo la búsqueda de pues, una familia que empieza con un abuelo que es lugarteniente de un hombre muy rico de México de la Revolución, que es don Luis Terrazas. Y ahí empieza, digamos, una historia. Tienen que huir de México, entonces llegan a Estados Unidos. Cuando están en Estados Unidos, poco a poco los apellidos se van despojando de sí mismos y terminamos en un oriundo Laredo, que tiene un nombre muy particular porque tiene una historia muy particular. Definitivamente sí. Esta es la tercera novela tuya que leo. Y te decía hace unos minutos que tengo un veredicto, pero lo que tengo es más bien una pregunta. Dicen que los escritores cambian de temas y cambian de personajes, pero en realidad están amarrados a una o dos obsesiones que los acompañan toda la vida. Uh-huh. ¿Cuál es la tuya? No sé, Gabriel. Soy un hombre de muchas obsesiones. Y tú lo sabes. Me obsesiona absolutamente todo lo que hago y con la obsesión viene la pasión, por supuesto. ¿Puedo dar un veredicto de lector? Por favor. Creo que la soledad está presente casi siempre en tus textos, no solo en la literatura, también en muchas de las columnas. Creo que el origen, creo que la tristeza, creo que son elementos permanentes en tus libros. Y en este particularmente, la soledad es tan presente, las ausencias son tan presentes que, vaya, alguien acaba teniendo una compañía que no está en el mundo corpóreo, una compañía que algunos entenderán como imaginaria, otros como espiritual, pero la soledad es quizá un rasgo distintivo de tu obra. Bueno, yo creo que el escritor posiblemente siempre está solo, ¿no? El escritor, pues es primero que nada es un observador y es alguien que observa desde la soledad. Si hay mucho de soledad, no es más que melancolía. Y vivir es tener melancolía. Yo tengo mi corazón y mis anclas puestas allá, en ese mar de desiertos. Y obviamente los años y la distancia generan eso que llamamos melancolía y que tú traduces en soledad. Yo soy un hombre acompañado. Sobre todo el periodista es siempre muy acompañado. Uh-huh. Pero el escritor debe sentirse solo. Voy a ver qué dice el escritor. ¿Debe sentirse solo? Sí. Le preguntaré en algún momento.
Bueno, consigo que sonrías por primera vez porque ustedes no lo conocen, pero yo sí. Y Alejandro es un hombre divertido, aunque no lo parezca hoy aquí. ¿Por qué tantos, ¿Por qué tantos escritores tienen pasados y presentes y concubinatos con el periodismo? Porque se sonríen. Mira, yo en mi caso, la literatura es mucho más exigente conmigo que el periodismo, pero me mantengo, permanentemente estoy en el periodismo. Entonces, yo creo que uno y otro se alimentan. ¿Por qué esa relación? Porque uno alimenta al otro. Uno le da de comer al otro permanentemente. Yo tengo periodos en los que uno pisotea al otro. Ajá. Y te puedo poner un ejemplo. Cuando estaba escribiendo esto, si tú revisas mis columnas, tienen alguna beta literaria. Y hay momentos en que soy mucho más literario cuando hago periodismo y viceversa. En esta novela en particular... Hay mucho periodismo también, hay mucha investigación, hay mucha historia. Así es. Sí. Y el uso de los verbos. Coma, dijo. ¿No? O sea, la corrección a la hora de escribir. Por supuesto. Y la austeridad. No adjetivar demasiado, ir al corazón de la historia, plantear las cosas como debes plantearlas, al corazón, siempre. Y por eso son libros que parecen que son austeros, que tienen una cierta resequedad. Alguien me dijo hace poco que había una cierta similitud con Rulfo en este libro en particular. Pues no, compartimos geografías. Y bueno, ¿qué geografías más áridas que las mexicanas? A pesar de todo lo florido. Hoy me voy a poner cursi, pero además, ¿qué geografías más áridas que las que uno puede encontrarse en el corazón de las personas? Totalmente, totalmente. Y los escritores navegan con lo peor del humano. Es decir, el escritor es el más amargado y es el más triste y es el más descorazonado, aunque el periodista esté siempre en la defensiva y esté alerta y esté pendiente, ¿no? Y no tenga un corazón, esté atento del mundo. El escritor, por su parte, pues es la parte sensible de uno. ¿El periodista sabía que iba a convertirse en escritor? Sí, y el periodista está permanentemente peleándose con el escritor, porque sabe que un día va a terminar. Un día va a terminar el periodista. Por supuesto. O sea, es el que se agota más pronto. Tú ves las redacciones. Las redacciones son de los jóvenes. Y en cuanto empiezas a hacerte viejo, malo para esta industria, el talento y el conocimiento empieza a ser menospreciado. Y lo dices tú que estuviste al frente de la redacción de La Universal. Sí, bueno, y sigo estando al frente de redacciones. Pero eso es el periodismo. Ahora, es un oficio intenso, lo amamos muchísimo. Y entonces el periodista siempre voltea a ver al otro con recelo. Sabe que al final quedará el escritor. Sabe que uno de los dos acabará muerto. Bueno, es un thriller. Oriundo Laredo, Alejandro Páez Varela. Déjame brindar contigo. Encantado, Gabriel, como siempre. Por los que viven más que por los que mueren. Y porque aquellos a los que les toca morir, pues hayan dejado algo bueno en el camino, ¿no? Como Oriundo Laredo. Como Oriundo Laredo. Gracias.